inicio a esta quinta clase del segundo libro de Nueva Vida en Cristo. El tema se llama la guerra espiritual. Vamos a orar primero para pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde con esta clase, que sea de bendición para la vida de los que vayan a llegar, que se integren aquí con nosotros y a nosotros que ya estamos aquí. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias porque nos trajiste esta tarde, Señor, aquí a tu casa. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y las adversidades, Señor, hemos podido llegar hasta este momento, Señor, y todo es porque en tu favor, en tu gracia, en tu misericordia, tú así lo has permitido. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú bendigas este pequeño servicio, Señor, que vamos a tener, y que tú vengas y hables a la vida de mis hermanos, Señor, como lo hiciste a mi vida, Señor, al momento de estar preparando yo esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, por aquellos que vienen en camino, que se van a integrar, Señor, que tú les ayudes, Señor, para que ellos puedan estar pronto aquí en tu casa, Señor, y puedan recibir bendición también. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, les decía que es el paso número 5. El tema se llama la guerra espiritual. Y vienen 3 preguntas ahí y las vamos a responder al final. Dice la primera: ¿el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados? Lo que sigue dice: Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. Esa es la otra. Y la tercera dice: todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Bueno, vamos a ver qué enseña aquí la Biblia acerca de estas preguntas, y que Dios me dé su hermano. Ok, el punto ahí primero dice: la guerra invisible. Es una guerra invisible, pero se hace visible, ¿verdad? O sea, son enemigos invisibles que desafortunadamente a veces se hace visible cuando estamos luchando con ellos. Dice, el punto 1 dice, Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra. Entonces hay que leer el versículo para poder contestar los párrafos en blanco que están ahí. Se los voy a leer, Efesios 6:12. Se los voy a leer para ahorrar tiempo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, según este versículo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Es decir, no es contra el vecino, contra la vecina, contra algunas otras personas, no es contra ellos. O sea, dice que es contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales. Es decir, que nuestra lucha, hermanos, aunque se manifiesta en la carne, es decir, Satanás puede utilizar a algunas personas, inclusive a nosotros mismos. Si no tenemos cuidado, podemos ser utilizados para dañar a otras personas, para causarle problemas a otras personas. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, de poder discernir, ¿verdad?, a los enemigos y a las luchas que estamos teniendo. Aquí habla de huestes, de principados. Todos estos son ángeles caídos, son demonios, hermanos. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice el punto número 2. Dice: a su entender. Dice: ¿quiénes son esas autoridades que gobiernan las tinieblas? A su entender, dice aquí. ¿Alguien quiere decir? Son demonios, hermanos. Son demonios, son espíritus inmundos. Son demonios. Esos huestes espirituales son demonios. La demonología es algo serio en la Biblia, hermanos. Habla bastante la Escritura, bastante acerca del tema. Es un tema que a mí me gusta en particular. Entonces, todas esas huestes, hermanos, son
demonios, espíritus que vienen. Los cristianos no pueden ser poseídos. Aunque en la Biblia no existe un texto que diga categóricamente que un cristiano no puede ser poseído, tampoco hay un texto que diga que un cristiano sí puede ser poseído. ¿Me explico? O sea, que lo diga explícitamente. Sin embargo, el contexto general de la Biblia muestra que los cristianos no pueden ser poseídos. Sin embargo, podemos ser oprimidos, podemos ser perturbados, podemos ser estorbados, podemos, o sea, ¿sí me explico? En ese sentido viene la lucha espiritual para nosotros. No que podamos llegar a ser poseídos, sin embargo podemos estar bajo opresión, podemos estar bajo un ataque espiritual, algo que afecte nuestra manera de pensar. Ese tipo de ataques pueden venir a un creyente. Entonces, esos principados que se mencionan ahí en el libro de Efesios son demonios, espíritus inmundos, hermanos. Punto 3. Dice, ¿qué trata de hacer Satanás según Primera de Pedro 5:8? ¿Se los leo? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué quiere hacer Satanás? Mire, Satanás puede acabar con el testimonio de un creyente. Aunque Dios lo perdone y lo restaure, ¿me explico? Y su relación con Dios pueda restablecerse, su testimonio puede quedar arruinado, es decir, destruido. Satanás siempre buscará atacar en ese sentido a los creyentes. Entonces nosotros, hermanos, el versículo empieza con dos cosas, dos mandatos: sed sobrios y velad. Lo contrario a la sobriedad, ¿qué es? La ebriedad, ¿verdad? Y lo contrario a velar es el descuido, ¿verdad? Estar durmiendo, o sea, estar descuidado espiritualmente hablando. Entonces Satanás siempre buscará al cristiano débil, aquel que no busca a Dios en oración, que no busca a Dios en su palabra, que no se preocupa por tener una comunión diaria, un devocional diario con Dios, que no busca crecer. Seguramente será un cristiano débil, una presa fácil para Satanás. Los leones, lo comentaba la vez pasada, cuando van de cacería, buscan al animal más joven, al que está enfermo, al que está débil, y lo tratan de separar de la manada para poderlo matar. Es lo mismo que hace Satanás. Cuando este versículo dice que anda como león rugiente, no lo asemeja minimizando lo que es, sino maximizando el peligro de lo que representa. Amén. Espero que me esté explicando. Dice, ¿qué actitud debe tener el creyente según el versículo 9 de Primera de Pedro 5:9? ¿Qué actitud? ¿Alguien que lo lea? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese bien, dice, al cual resistir firmes, pero hay una palabra clave ahí, en la fe. Es decir, yo no puedo resistir a Satanás en mis fuerzas, en lo que yo sé hacer, en lo que yo puedo hacer. No, yo debo estar firme en la fe. ¿Qué significa eso? Es clave eso. ¿Qué significa resistir al diablo en la fe? Significa estar parado firme en lo que yo creo que Dios tiene para mí. Así de sencillo. Satanás puede venir a ofrecerme algo, sin embargo yo estoy firme en la fe y digo, no, Dios tiene algo mejor para mí que eso. Y estoy resistiendo a Satanás en ese sentido. ¿Ok? Pero me gusta lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, sabiendo que, fíjese bien, sabiendo que los mismos padecimientos, porque a veces pensamos que nomás a nosotros se nos juntan todas las pulgas. Dicen, ¿verdad? Un dicho que a la perra más flaca se le suben todas las pulgas, ¿verdad que sí? Dicen así en el rancho. Y parece que a nosotros
parece que nomás a mí, parece que nomás yo, ¿y por qué nomás me pasa a mí? Y no, miren lo que dice la Biblia, sabiendo que los mismos padecimientos, sin distingo, se van cumpliendo en vuestros hermanos. No estamos solos en la lucha, no estamos solos en el padecimiento. Hay otros cristianos que están padeciendo lo mismo que usted y que yo. ¿Ok? Entonces debemos resistir firmes en la fe. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad que sí? Amén. Seguimos avanzando. ¿Quién es nuestro enemigo? Viene una pregunta ahí. Dice, algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Y viene una cita, ahorita la vamos a estudiar, Ezequiel 28, del 14 al 15. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. Mire, vamos a ver, a estudiar un poquito este pasaje. Es un pasaje muy interesante. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, Ezequiel 28, en el Antiguo Testamento. Es Isaías, Jeremías y luego Ezequiel. Ezequiel 28, los del 11, bueno, póngalos desde el 11, yo los traigo desde el 11, desde el versículo 11, Ezequiel 28 a partir del 11. Lo vamos a estudiar un poquito, mire. Dentro de la escatología bíblica o dentro del estudio de la Biblia hay algo que se llama profecía de doble referencia. ¿Se han oído hablar de eso? Es decir, que cuando Dios está dando una palabra a una persona, ¿sí?, puede tener una referencia espiritual para otra persona. ¿Me estoy explicando? Es decir, hay un doble cumplimiento en eso. Este es uno de esos casos. Hay más casos de esos en la Biblia. Se llama profecías de doble referencia. ¿Ok? Es lo que vamos a estudiar aquí. Mire, vaya conmigo al versículo 11, Ezequiel 28, 11. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endrecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová. Ahorita se los voy a explicar estos textos. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura y lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire, la profecía empieza haciendo referencia al rey de Tiro, pero en el desarrollo de la profecía sufre un cambio, ¿verdad? Parece que hay una desviación. Entonces, mire, la idea detrás de esta profecía, hermanos, es cómo Satanás cayó. Mire, espiritualmente hablando, eso es una verdad bíblica. Dentro de los gobiernos del mundo hay demonios de alta jerarquía gobernando, influyendo en esos gobiernos, tanto de México, de Estados Unidos y de otros países. Eso es una realidad bíblica, lo enseña la Escritura. En el libro de Daniel usted puede ver eso y en otros pasajes. ¿Ok? Entonces, mire, es muy interesante lo que dice aquí. Dios creó todo lo que creó, dice la Biblia, que es perfecto y bueno. Dios no creó la maldad. ¿Cómo surgió la maldad en Satanás? Eso es un misterio que la Biblia guarda, hermanos. Amén. Este querubín
estos querubines de los que habla aquí son los que están más cerca del trono de Dios. En lo que yo he estudiado, y ahorita estoy leyendo otro libro más de demonología, estos querubines cuidan, protegen el trono de Dios. Satanás tenía acceso directo a la presencia de Dios, y según los teólogos es uno de los arcángeles más poderosos que Dios creó. Pero hubo un problema: el orgullo, porque el motivo de su caída fue el orgullo, querer ser semejante al Altísimo, querer ser semejante a Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de tener cuidado con el orgullo. Es un pecado muy grande el orgullo. Dios es el único que merece toda la honra y toda la gloria en todo lo que se hace. Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y Satanás es la prueba más clara de cómo trata Dios el orgullo. Así, lo echó del cielo. Así es. Lo echó del cielo. ¿Ok? Entonces, cuando fue creado, Satanás es el dios de la música, hermanos. Estos versículos lo enseñan. Por eso la música tiene un poder espiritual muy fuerte, tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo. Tenemos que tener cuidado, muchachos, lo que oyen en la música. Usted dirá: ay, hermano, la música tiene un poder espiritual. Cuando quiera le enseño. Hay un poder espiritual muy grande en la música. ¿Ha visto cómo Dios se mueve en la alabanza? Y el Espíritu Santo baja y se derrama y ahí pasan cosas. Bueno, es lo mismo. Dios creó la música. Satanás es el dios de la música, pero fue creada para Dios, pero Satanás la ha pervertido. Hay un poder espiritual en la música. ¿Ok? Entonces, esta profecía de doble cumplimiento que viene en Ezequiel habla de la creación de Satanás y lo que pasó con él. Está en Isaías. Hay otros versículos, pero no los vamos a estudiar. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Amén. Vamos al siguiente punto. Dice: tácticas del enemigo. Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta a través de prácticas ocultistas como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Y luego viene una cita: lea Deuteronomio 18 del 10 al 12. Se lo voy a leer, pero búsquelo como quiera. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Se lo voy a leer. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de él. Mire, voy a retomar el punto número 4. Dice: lea Deuteronomio 18, 12. ¿Qué dice en cuanto a las prácticas ocultistas como la adivinación, hechicería, magia, consultar a los muertos o espíritus, etcétera? ¿Qué dice que son? Abominación a Jehová. Abominación a Jehová. ¿Qué pasaba, hermanos? Echaban a los niños vivos, a los bebés, en sacrificio. Era una de las prácticas de estos pueblos. Les entregaban a Baal, a Moloch y a otros dioses. Las criaturas chiquitas las echaban vivas. Es lo que quiere decir que no los pasas por el fuego. Los sacrificaban vivos a las criaturas.
consultaban a los muertos y todo eso. Y déjenme le digo algo, hermanos. ¿Usted cree que esto ya pasó de moda? Que es algún tema bíblico de hace como más de 2000 años, como 3000, 4000 años. Esto está bien vigente. Todos los días a las 12:30, 12:20 que llego, están los horóscopos en la tele. No fallan. Y todo es puro peace and love. Y a todos les va a ir bien, a nadie le va a ir mal. Porque es lo que la gente quiere escuchar. Esto es actual, hermanos. Es muy actual. Mucho, muy actual. Se sigue practicando la brujería en bastantes lugares, en muchos lugares. El libro que estoy ahorita leyendo cuando habla justamente, empieza con este tema del ocultismo y cómo aquí dice que sutilmente Satanás puede engañar. Y el hermano que escribió el libro da algunos datos y viene con referencia y todos no son datos inventados, o sea, tú puedes corroborar las referencias de iglesias donde se practica espiritismo ya, iglesias que eran cristianas y que ahora se empieza a practicar cosas espiritistas, porque la gente quiere tener control sobre el futuro, la gente quiere saber cómo le va a ir mañana, qué va a hacer esto, qué va a hacer lo otro. Eso es una sorte, hermanos, hoy dentro de las iglesias, por eso pululan los profetillas de almohadilla. Sigue siendo un problema hoy en día dentro de las iglesias. Por eso hay muchos dando palabras que no se cumplen. Porque la gente quiere tener el control de su futuro en lugar de entregarse a Dios y dejar su futuro en las manos de Dios. ¿Significa eso que no debemos hacer lo que tengamos que hacer? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero yo sé que Dios tiene el control de lo que yo, de mi vida. Dios tiene el control. Porque usted se lo ha dado. Sí. ¿Verdad? Porque Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de mi vida. Es algo que toma tiempo entenderlo y llevarlo a la práctica y descansar en esa fe. Muchos andan buscando, van de iglesia en iglesia, que alguien, oye, no, pues un profeta, alguien que es que tengo este problema y fíjate que... No, hermano, métete con Dios, déjate de andar buscando agoreros cristianos, porque eso es lo que se convierten en agoreros. La Biblia reprueba todo eso. Yo no digo que Dios no hable, yo creo que Dios habla, yo creo que hay gente, verdaderos profetas de Dios, yo los he visto, ¿sí? Sin embargo, nosotros no nos debemos guiar por eso, sino por la palabra de Dios. La Biblia habla mucho acerca de eso, es un tema muy interesante, no voy a tener mucho ahí. Entonces, usted y yo, hermano, no estamos llamados para que en la mañana esté leyendo el horóscopo a ver cómo le va a ir, o a ver cómo está la estrella, a ver en qué punto está, para ver. Nosotros estamos llamados a levantarnos, ponernos a orar. Yo te entrego mi día, ayúdame, y todo lo que pasa está en tus manos. Vámonos a darle, ¿ok? Dice la siguiente parte del párrafo, dice: adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como la hipnosis, cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente. ¿Le ha pasado? Voy a seguir avanzando porque no me voy a detener mucho en el tema, porque a mí me apasiona bastante. Es que he visto muchos abusos espirituales en las iglesias, he visto muchos abusos espirituales en la televisión. Mire, le voy a dar un ejemplo para que vea de lo que le estoy diciendo. Está la cámara ahí y dice: Dios me dice que alguien tiene una necesidad económica. Pues si todo el mundo está bien tronado ahorita. Usted que me está viendo, dice, usted que me está viendo. Mire, yo soy ingeniero, con todo respeto lo digo, yo me considero un hombre de ciencia. Mi cerebro fue educado en una facultad de ingeniería. Yo tuve que estudiar bastante ciencia, química, electricidad, electrónica, termodinámica, muchas. O sea, mi cerebro fue educado en la universidad 4 años para pensar, ¿sí me explico? Y dentro de eso yo estudié lo que se llama probabilidad y estadística. ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué probabilidad hay que en un tramo de 200 metros o 200 kilómetros se me pueda ponchar una llanta? ¿Sí? Y empiezas a hacer cálculos.
Es lo mismo, hermanos, lo que hacen estos. Avientan la piedra y a ver a quién le cae. Y no falta quien se ganche. ¿Me estoy explicando? Dios no habla así. Dios es claro y preciso. ¿Usted encuentra profecías claras y precisas en la Biblia? Yo sí. Dios te va a decir, no, pues yo me puedo parar a decir ahí, y probablemente y estadísticamente, de 100 millones que estén viendo el canal, un porcentaje mínimo va a caer redondito. Esos no son profetas de Dios. Dios no trabaja así. ¿Me estoy explicando? Pues, entonces vaya conmigo, dice, según Tesalonicenses 2:9, vaya a esa cita. Algunos siervos de Satanás actúan, ahí dice, ¿ya? Entonces hay que leer la cita para poder ver, y no la traigo yo aquí, dice, la cita, ahora sí que la van a tener que leer ustedes. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Milagros falsos. Entonces, según este versículo, aquí está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo, que va a venir con poder y con señales y milagros engañosos. Entonces, para completar lo que viene aquí en el punto 5, dice, algunos siervos de Satanás actúan con poder. ¿Cuántos saben que el diablo tiene poder? El diablo tiene poder, hermanos. El diablo puede hacer milagros. La Biblia enseña eso. La Biblia enseña que hay dos fuentes de milagros: Dios y el diablo. Y hay muchos ejemplos. Le he citado el libro de Éxodo, cuando Moisés convirtió las varas en serpiente, ¿verdad? Y ellos, los brujos, también lo hicieron, ¿verdad que sí? Sin ningún empacho. Y vemos en el libro de Job cómo Satanás tuvo control sobre el clima. Dice que vino una tormenta y luego que cayó fuego del cielo, y ¿verdad que sí? La Biblia enseña que Satanás puede hacer milagros. Entonces, algunos siervos de Satanás, según aquí lo que estamos leyendo, pueden actuar, y la gente se maravilla, es decir, se sorprende y queda enganchada con eso. Y uno tiene que tener cuidado. Por eso, mire, hermano, yo creo en los milagros, que no le quepa la menor duda. Dios ha hecho milagros personalmente conmigo, con personas por las que yo he orado y todo eso. Pero yo no me enfoco en eso. Yo me enfoco en la palabra. Lo demás se lo dejo a Dios, y podemos orar todo lo que usted quiera. Pero la palabra para mí lleva la preeminencia. Para mí lleva la preeminencia. ¿Por qué? Porque usted se va a preparar para no ser objeto fácil de Satanás. No lo va a poder engañar tan fácilmente. Amén. Entonces, esos siervos se pueden vestir, pueden hacer señales, pueden hacer milagros y muchas otras cosas, y son prodigios mentirosos, ¿verdad? Vamos al punto número 6. Dice Juan 8:44. Ve, dice, vosotros, te lo leo. Punto número 6. Dice Juan 8:44. Se lo voy a leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es Satanás, hermanos? Mentiroso. Y padre de mentira. Padre de mentira. Homicida también. Mire, uno de los más grandes errores cuando vas a echar fuera un demonio es ponerte a platicar con el demonio. ¿Cómo te llamas? No tengo que saber cómo se llama, ni cómo, qué se metió, ni quién se la dio. A mí no me interesa saber si son mentirosos. ¿Cómo le voy a creer lo que me va a decir? Sálgase en el nombre del Señor. Así se aprendemos ahorita. Vámonos, sálgase. Oye, cállese y sálgase en el nombre de Cristo. Nada, no tengo nada que cruzar palabra con él. Nada, absolutamente. Porque son mentirosos. Eso es lo que enseña la Escritura. Muchos se ponen a que de dónde vienes y que cuántos son, y no me interesa. Vámonos. Esto no es suyo. Lo reclamo para el Señor. Vámonos, sálgase.
Entonces, el Satanás es mentiroso, hermanos. Es el padre de mentira. En él se originó eso, en Satanás. Como les dije, la Biblia no dice cómo se originó en él la maldad, pero en él se originó la maldad. Amén. Entonces, vamos al recuadro lateral que tiene usted ahí. Dice, para profundizar, dice, Satanás usa la mentira para engañar e intimidar a los hijos de Dios, tratando de desviarles del camino verdadero. Haga una lista de algunas de las mentiras que el diablo ha tratado de usar en su vida. Bueno, eso ya queda en usted, ¿verdad? Que usted le puede poner ahí una lista de cosas que a lo mejor en algún momento de su vida Satanás pudo haber utilizado, ¿verdad? Para atacarlo, ¿verdad? Para atacar su fe, su firmeza, su seguridad del amor de Dios, o sea, muchas cosas. Para crecer, dice, lea esta semana Mateo, el capítulo 8 al 14, dice, un capítulo por día. Dice, memorice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ok, vamos al punto número 7. Dice, estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por esto que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos la verdad, es lo que va ahí, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, hermanos, de Dios es conocer a Jesús, es conocer su enseñanza, su doctrina. Eso significa conocer la verdad. La verdad de Dios, porque hoy en cada quien tiene su verdad, como decía una famosa vedette de la televisión, ¿verdad? Se hizo famosa con esa frase, mi verdad, decía. Entonces no, hay que conocer la verdad de Dios para poder ser libres, para poder ser libres de ataduras mentales, de que si Dios me perdonó, no me perdonó, para poder ser libre y decir, yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, para poder ser libre y servir a otros, para poder ser libre y perdonar, para poder ser libre de muchas cosas que la gente viene a la iglesia y sigue atadas a esas cosas, de la religiosidad y de muchas otras cosas. Entonces hay que conocer la verdad de Dios, y esa verdad se encuentra en Jesucristo para poder llegar a ser verdaderamente libres. Amén. Punto número 8. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, punto número 8. Dice, ¿cómo podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Póngale, ya le di una idea. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Insisto, no podemos conocer a Dios si no nos metemos en la Escritura. No podemos conocer a Dios si no oramos. No podemos oír la voz de Dios si no la buscamos en su palabra. Es mediante una relación personal, le pondría yo, mediante una relación personal con Jesús. Y lo vaya ahí a 2 Corintios 11, del 14 al 15. Dice el punto número 9. Satanás se disfraza como, y viene un espacio blanco, y sus ministros, y viene ahí otro espacio en blanco. Hay que leer la cita, se la voy a leer. Y no es de maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La gente puede aparentar, mire, hace poquito platicaba con mi esposa,
de algo que le platicaron a mi esposa. ¿Por qué le voy a decir esto, hermanos? Porque miren, no todo lo que brilla es oro. ¿Oyó lo que le dije? No todo lo que brilla es oro. Hay algo que se llama pirita, es el oro de los tontos, ¿verdad? ¿La conoces? La piedra esa. Parece oro, pero no es oro. Es el oro de los tontos, le dicen. Y cuando dice estos versos que Satanás se viste como ángel de luz y parece que quiere hacer el bien, pero la realidad es otra cosa, y sus ministros como ministros de justicia, me decía a mi esposa que le platicaban de unos profetas que están en la internet. No me dijo el nombre. No lo diga porque lo Ni te lo voy a decir. No. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo. Déjenme les digo, y ustedes los oyen y usan la Biblia, usan la palabra de Dios para acercar a la gente y todo. ¿Y sabe qué venden? Porque dicen que ellos no le piden dinero a la gente, y realmente no le piden dinero a la gente para el ministerio, se sostienen de lo que venden. Pero hablan, por decir, de la infidelidad en los matrimonios y venden pantaletas bendecidas, pantaletas de mujer bendecidas. No, Para que no te engañe tu para que no te engañe tu marido, dice. Que vendemos estas pantaletas, ya están oradas y están ungidas. Entre muchas otras burradas. Y se visten como ¿qué? Como ministros de justicia. Se visten y usan la palabra de Dios y conocen el lenguaje y todo. Por eso le digo yo que para mí la enseñanza tiene siempre preeminencia sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando usted es expuesto a la palabra de Dios, el Espíritu Santo sí o sí le va a traer. Entonces cuando usted escuche cosas como esa, decir, espérate, o sea, y así le puedo platicar muchas cosas. Solo le estoy citando un ejemplo para poderle aterrizar el versículo en la práctica. Hoy en día hay mucho de eso, hermanos, mucho de eso. ¿Cómo se llaman los brasileños? Esos que te venden la rosa de quién sabe qué, y que te venden quién sabe qué, y que la arena, y que esto, y que el otro, todo eso se visten como ministros de justicia, pero en realidad no le ayudan a la gente nada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mire, ¿se acuerda lo que pasó en el libro de los Hechos con los de Berea? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice que hacían los de Berea? ¿No se acuerdan lo que hacían los de Berea? Eran bien criticones con Pablo, eran bien criticones. Dice que todos los días revisaban en la escritura si lo que Pablo les había enseñado era verdad. Y Pablo no se ofendió, ni se sintió ofendido, ni nada. Dijo que eran bien nobles, porque no se comían todo lo que les ponían enfrente, sino que revisaban lo que les estaban diciendo. Por eso la exposición de la palabra de Dios es importante. ¿Ok? Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces no vayan a andar comprando cosas ahí que no son. No anden creyendo esas tonterías. Dice, las religiones y las filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena, y viene ahí entre comillas, con atractivas personalidades, presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero, engañan mezclando la verdad con el error. Porque para que una mala doctrina se pueda introducir, tiene que llevar un cierto punto de verdad para que pueda entrar. No puede ser completamente mentira. Tiene que llevar un dejo de verdad para que la gente se lo pueda comer. Entonces tengamos cuidado, ¿ok? Punto número 10. Ya me lo acabamos, se lo prometo. En Apocalipsis 10, 12:10, se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es esa táctica entonces? Acusarnos delante de Dios.
pero con nosotros mismos también. Con nosotros mismos. ¿Cuántos se han recriminado todavía algunas cosas que hicieron hace como 20,000 años? Yo sí. Yo sí. Y luego le pido perdón a Dios porque pues Él ya me perdonó. Yo no tengo que andar reviviendo cosas que Él ya me perdonó. Si Él ya me perdonó, el diablo no tiene que venir a decirme, pero es una manera de atacarnos. ¿Ok? Dice, ¿por qué después de confesar? Dice, porque después de confesar sus pecados, muchos creyentes siguen sintiéndose culpables. Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa de perdón de Dios en 1 de Juan 1:9. Se lo voy a leer, 1 de Juan 1:9. Si confesamos, esta es la clave, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuántas maldades? De todas. Todas. La clave está en confesar el pecado. Entonces, cuando Satanás venga y te quiere acusar, cuando tus pensamientos venga a tu conciencia y quererte acusar, si ya te arrepentiste de corazón, puedes desechar esos pensamientos porque Dios ya te ha perdonado. Amén. Punto número 11. Dice, ¿cuál es la promesa de Juan 1:9? De 1 de Juan 1:9. ¿Cuál es la promesa? Según lo leímos ahorita. Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nos va a limpiar. Y luego vienen unas preguntitas ahí. Dice 1 Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no los va a perdonar. No, ¿verdad que no? ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? Tampoco. Tampoco. A mí me ponían a rezar no sé cuántos padres nuestros, Aves María. Sí. Pues aquí dice que no, nomás hay que ir a pedir perdón. Dice, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón de Dios, que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Mientras piensen así, pierden resistencia al diablo, porque él es presa fácil. Amén. Entonces, ya no se recrimina, hermanos. Dios ya lo lavó. Amén. Punto número 12. Efesios 2:2 habla de que gente que vivía siguiendo y vio un espacio de este mundo, imitando al diablo, quien gobierna las tinieblas. Vamos a leer el versículo de Efesios 2:2, pero yo se lo voy a leer desde el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿a quién seguían? Al príncipe de este mundo, al diablo, hermanos. Al diablo. Miren lo que dice la segunda parte de ahí de lo que tenemos. El príncipe de la potestad del aire, el que gobierna las tinieblas, según la Nueva Versión Internacional, se refiere al diablo, quien nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio. Amén. Hay que recordar eso, hermanos. Yo les hacía una analogía, pero no sé si se las digo o no se las digo. Mejor no se las digo. Mejor no se las digo porque no han cenado. Ok, dice la confianza del creyente. Punto número 13. Dice, aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. ¿Oyó lo que dice ahí? Yo no le pertenezco al diablo.
el diablo no puede hacer conmigo lo que quiera, está equivocado. Yo tengo otro dueño. Amén. Amén. Dice, no le pertenecemos. Lea Colosenses 2:15. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades mencionados en este versículo? Vamos a leer desde el 13. Colosenses 2:13 al 15, se lo voy a leer. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando, subraya esa frase, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principales y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, estos textos reflejan gráficamente la victoria de Cristo sobre Satanás, hermanos. Aquella potestad que el diablo tenía sobre su vida y sobre la mía, ya no la tiene más. Cristo quitó de en medio todo aquello que nos era acusatorio, lo primero. Nos perdonó, nos lavó los pecados, fue lo primero. Quitó esa acta, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Todo está pagado, aquí se pagó todo. Y luego dice que los despojó. ¿Sabe lo que significa despojar? Pablo está hablando de puros términos militares aquí. Cuando un reino iba e invadía otro reino y ganaban la batalla, el general que ganaba la batalla despojaba al ejército que había sido derrotado de todo lo que tenía, y los traían y los exhibían públicamente, avergonzándolos. Marchaba el general con todo su ejército por delante y la gente se burlaba. Eso es lo que está diciendo aquí, los exhibió públicamente. Cristo los derrotó, los despojó y luego los avergonzó públicamente. Amén. Fue lo que hizo por usted y por mí. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Lo que Dios hizo por usted y por mí. Amén. Entonces, Satanás no tiene autoridad sobre ninguno de ustedes y sobre mí tampoco. No va a tener más de lo que nosotros podamos ceder. ¿Oyó lo que le dije? Amén. Punto número 14. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Para darnos confianza en la lucha espiritual. Primera de Juan 4:4, se lo leo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Amén. Entonces esto es para usted. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque ¿qué dice? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? El que está conmigo. Mayor que el mismo Satanás. Mayor que el mismo Satanás, fíjese. De ese pelo, así como lo oye. Si esto no le da confianza, yo no sé qué le pueda dar confianza. Pero esto a mí me hace descansar. Santiago 4:7 promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que, vienen dos espacios en blanco. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién nos tenemos que someter primero? A Dios. El otro versículo decía que teníamos que estar firmes en la fe, y una forma de estar firme en la fe es ¿cómo? Sometiéndose a Dios. Y Satanás no va a poder hacer otra cosa más que irse. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? ¿Cómo fue esa lucha? Fue una lucha de palabras. Y ambos conocían la Escritura. Y Satanás citó la Biblia. Cristo se sometió a Dios, lo resistió con la palabra, y el diablo no tuvo otra cosa más que irse. Cuando vengan pensamientos, la Biblia va a venir a tu mente y vas a resistir al diablo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Punto 16 y último.
Lea 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Hay victoria en Cristo. Dice, ¿qué debemos hacer? Según la segunda parte del versículo 5. Vamos a leer el pasaje. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Se los leo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque estamos vivos, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Andamos, ¿verdad? O sea, si usted me pisa me duele, andamos en la, ¿verdad? Pero no militamos, no vivimos según los deseos carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese bien lo que dice aquí, esta parte del versículo 5. ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Por qué cree que es importante la palabra? Derribando argumentos. Cuando se te para alguien ahí que trae ondas de esto y del otro, cálmese. A ver, vamos a ver qué dice aquí la escritura. ¿Verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La lucha espiritual, hermanos, es la gran batalla de la mente. Siempre va a ser la gran batalla de la mente. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Entonces, vamos a rellenar ahí. ¿Tenemos la victoria en Cristo? Sí, tenemos la victoria en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok, recuadro lateral, ya para terminar. Dice, para reflexionar, dice, muchas veces por curiosidad o por ignorancia nos metemos en situaciones peligrosas. Si en alguna ocasión usted se ha involucrado en alguna de las siguientes prácticas prohibidas, márquelas y viene una serie se las voy a leer. Dice, consultar un brujo, un curandero, buscar contactos con los muertos, o consultar el horóscopo, consultar a adivinos, hacer un pacto con Satanás, visitar a un adivino, usar amuletos para tener poder especial, ver películas satánicas, practicar la magia blanca o negra, participar en ritos satánicos, consultar espíritus u otras prácticas. Póngale si usted ha tenido, yo me crié en un hogar entre la luz y las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Esa es la verdad de las cosas. Aunque eran familias muy religiosas, por el lado de mi mamá, mi abuelita pues nos curaba de espanto y de ojo y muchas otras cosas. Ella le hacía mucho a la curandera. Y por el lado de mi mamá, de mi papá, pues había muchas prácticas de brujería y todo ese rollo. O sea, yo sí conozco eso, la verdad. Pero eso me tocó a mí, ¿verdad? Y de todo eso Dios me protegió y me cuidó y me libró. Él tenía su plan conmigo. ¿Me explico? Entonces, por eso yo con cierta autoridad puedo enseñar de eso, porque yo lo viví personalmente, no me lo platicaron. Yo vi muchas cosas. Entonces, si usted ha participado de algunas cosas de esas, mire lo que dice, usted necesita orar renunciando, dice, a toda participación. Bueno, si ya es cristiano, ya no necesita hacer eso. O sea, es decir, si usted ya aceptó a Cristo, ya no necesita hacer eso. Pasada de prácticas ocultistas, busque ayuda de un hermano maduro o de un pastor. Esto es para personas nuevas, personas que nunca han aceptado a Cristo. Un creyente, ya lo enseñé la vez pasada, no puede estar bajo maldición. Este párrafo se refiere a personas nuevas, ¿okay? Personas que nunca han tenido un contacto con Cristo, que apenas han venido, ¿ok? Pero si usted ya es creyente, yo aunque marque todo esto, Dios ya me libró a mí de toda esa condenación, yo he sido libre, ¿ok? Y luego viene un parrafito ahí que dice, la victoria es suya. Yo tengo la victoria, mira, ahí está sentada. Y se apellida bastante. Yo sí tengo la victoria, y me la llevo todos los días para la casa. Para que vean.
Bueno, vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios. Pues si alguien quiere comentar algo o nos despedimos. El falso y verdadero, dijo el hermano Guerrero. Ah, sí es cierto, si no nos recuerdas, sí es cierto. Ok, dice, vamos a la parte de primero arriba de la hoja. Dice, el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. Sí, viene y nos quiere recordar. Dijo un hermano, cuando el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro, lo que le espera. Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos, también lo hace. ¿Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo? También es verdadero. Así es. Amén. Bueno, pues vamos a orar ahora sí. Ya estamos completos. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde por la victoria, Señor, que tú compraste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en tu palabra dejaste claras instrucciones, Señor, de cómo debemos, Señor, cuidarnos, Señor, de los ataques de Satanás, Señor, pero también dejaste claras promesas tuyas, Señor, acerca de tu cuidado, tu protección, Señor, de que tú vas a estar al pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor, con tu vida para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Gracias, Señor, porque no solo nos compraste, Señor, nos sellaste, Señor, nos hiciste tu propiedad, Señor, y ahora, como dice tu palabra, después de haber estado bajo el reinado de las tinieblas, dice tu palabra que hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de tu Hijo, donde tú gobiernas, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí. Yo te pido que nos ayudes a nosotros, Señor, a poder ayudar a otros a ser liberados, Señor, de las potestades de las tinieblas. Que podamos, Señor, predicarle a otras personas acerca de tu salvación, Señor, de tu luz, Señor, para que estas personas pasen, Señor, de estar en tinieblas a tu luz admirable, Señor. Que podamos cumplir, Señor, con esa meta tuya, Señor, que dejaste para tu iglesia, que es predicar el Evangelio a tantos como sea posible. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que sigas con ellos, Señor, que los cuides, que los proteges como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Si ellos tienen alguna necesidad, Señor, alguna petición delante de ti, yo te ruego en esta tarde, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú contestes, Señor, sus peticiones, que tú suplas sus necesidades, Señor, que ellos tengan presentadas delante de ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.